Muy buenas noches, Iglesia. Buenas noches, señorita Andrea. ¿Cómo Buenas estás? noches. Muy bien. ¿Nerviosa? Un poquito. Y bueno, yo también. Bueno, nena, quería, mientras la gente se conecta, quería preguntarte, sabemos que ya casi todos los chicos que están en colegio salieron de vacaciones. ¿A ti cómo te ha ido en tus vacaciones? O sea, apenas llevas un día, pero ¿qué es lo que más te gusta de tus vacaciones? Bueno, pues yo toda la vida y siempre en mis vacaciones me gusta dormir tarde, descansar obviamente de los trabajos duros, largos y del colegio. También me gusta hacer manualidades como el arte country, que es pintar en madera. Eh, También me gusta ver series, ver películas y todo eso. Bueno, igual que a mí, lo que más me gustaba en las vacaciones era dormir tarde. Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo creo que todos, porque todos teníamos que madrugar mucho. Y era lo que más me encantaba hacer y también manualidades. ¿Será que eres hija mía? Obvio. Sí. Bueno, mientras tanto vamos a saludar a las personas que se están conectando. Marta Soler, Lilia Valencia. eh, no sé si se me escapan a mí personas. El pastor. Escapipe Perilla, obviamente el pastor, Wilma Molano, John Alex, Sancapié, Saturia, eh, bueno, Janet Pineda, buenas noches a todos, iglesia. Qué bonito tenerlos en, en ICAS en casa, de verdad que es gratificante. Nosotros en casa, en familia, pues siempre esperamos las 8:30 para podernos reunir en familia y escuchar el mensaje que Dios trae a través del pastor y de las diferentes personas que se conectan, bueno, que tienen como yo o nosotras en este momento el privilegio de compartir algo bonito para la edificación y el crecimiento de la iglesia. Álvaro, Alvarín, buenas noches. ¿Quién más ves por ahí, Andrea? A Carelis, buenas noches. A Gloria Cuervo, buenas noches. A Luz Estela Castillo, La tía. mi tía, buenas noches. A Lili Tatiana, buenas noches. A Vilma Molano, buenas noches. A la pastora, buenas noches. Y nadie más. Margarita Contreras, tengo yo aquí, Madel Piparra y Fanny Pineda. Y bueno, vamos a seguir esperando que poco a poco se vayan a conectar. Y pues mientras tanto, ¿qué te parece si entramos en oración? Bueno. Bueno, tú tienes el privilegio hoy de orar. Entonces iniciemos con la oración, Andrea. Bueno, está bien. Gracias, Señor, gracias por darnos un día más de vida, Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Eh, y también bendecía a mi mamá por predicar la charla de Dios, que la predica no sea por palabra de ella, sino por palabra tuya, Dios, que sea tu voluntad, que esta predica sea lleno de bendiciones y que transforme esos corazones. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien. Bueno, nuestro tema de hoy se llama la orfandad de los hijos. Suena como contradictorio, ¿no? La orfandad de los hijos. Si son hijos, pues no son huérfanos, pero sí, es la orfandad de los hijos. Y ya vamos a ver, a desarrollar el tema y a ver por qué. Vamos a empezar de una con la primera pregunta. ¿Qué fue lo más valioso que se perdió o que perdió la humanidad en el Edén? ¿Qué fue lo más valioso que perdió la humanidad en el Edén?
Esa es nuestra primera pregunta. Mientras ustedes la responden, yo les voy a contar, Andrea, te voy a contar algo que no sabes tú y que creo que nadie más sabe sobre un aspecto de mi vida respecto a mi relación con, con Dios. Yo conocí al Señor a los 16 años, muy, muy jovencita. Eh, de ahí empecé a asistir a iglesias para edificarme. Pues bueno, inicialmente fui a la persona que me compartió, fue una prima, Rosalba, y, y pues en el colegio yo tenía unas compañeras que iban a la cruzada estudiantil y profesional de Colombia, creo que se llamaba así. Entonces ellas me llevaron allá y bueno, ahí empecé a crecer y a conocer de Dios, a conocerlo. Bueno, pasaron los años, asistí a varias iglesias y pasaron más o menos como 20 años y esa relación con Dios era como haciendo eso me acordé de la prédica. ¿Tú te acuerdas de la prédica que hizo Alejandra Marín sobre La religiosidad. sobre la religiosidad? Era doña religiosa, era que decía algo así. Sí. Eso. Entonces me acordé de eso porque yo, la verdad, viví esos 20 años así, con una religiosidad, creyendo que, pues sí, conocí varios aspectos de Dios. Estuve en grupo de jóvenes, luego que me casé, pues estuve en matrimonios, pero solamente era la asistencia mía, eran los domingos y si al caso, pues en el grupo de apoyo, que ya fueran los jóvenes o ya fuera los matrimonios, pero fue muy poquito tiempo, la verdad, que duramos en matrimonios porque ya después salimos del país y ya fue otro rollo. Pero fueron 20 años donde yo considero que viví una religiosidad, porque, no sé, iba y venía de la iglesia los domingos y ya está, y ya eso era para mí suficiente. Ahora entiendo que no, que ese no era el propósito de Dios. Hace más o menos como 12 años, aún no estábamos aquí en Colombia con mi esposo y recibimos como ese llamado al servicio, a servir al Señor y iniciamos fuera de Colombia y bueno, ya cuando llegamos acá empezó ICAS con el pastor a capacitarnos, a ingresar a los ministerios, a apoyar en los ministerios y mi relación en ese momento con Dios era como una relación de como que yo veía a Dios como mi Señor, ¿sí? Para servirle. Era un periodo que tuve, fue un periodo bastante fuerte y bastante duro en la parte económica porque, bueno, ingresamos sin trabajo y toda esta cuestión, pero yo veía a Dios como mi proveedor, veía a Dios como el que yo la sierva, que yo era la que apoyaba en los ministerios donde Él me ponía, donde servía, donde consolaba, porque yo empecé en ICAS en el Ministerio de Consolidación, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Entonces ahí empecé pero mi relación con Dios era muy, ¿cómo decirlo? Como cuando uno entra a una empresa y el jefe y el trabajador y ya está. Esa era mi relación con Dios. Como que yo esperaba que Dios me retribuyera el servicio que yo daba en la iglesia. Y esa es una relación pues errónea, porque sí, debemos servir, por supuesto, pero, pero digamos como alguna vez decía el pastor, como que la motivación es la motivación incorrecta. Yo tenía la motivación incorrecta porque yo estaba esperando como si fuera un salario, pero mi relación con Dios era muy lejana, como el Señor y el siervo. Entonces, hasta hace 3 años que estuvimos, bueno, en enero van a ser 3 años, el próximo año, en enero van a ser 3 años en que yo fuimos con mi esposo a Encuentro Conquistadores,
¿no? Tú ya también estuviste ahí. Sí. En Encuentro Conquistadores, que inclusive el hecho de que yo bueno, en fin, como se diga. Ahorita me van a castigar Laura Flores. Bueno, como se diga, estuviéramos allá, fue un milagro porque, bueno, después les cuento el testimonio, pero sí fue un milagro porque no teníamos el dinero para asistir. Y yo deseaba con todo mi corazón asistir y mi esposo también. Total, llegamos allá y allá fue donde yo empecé a conocer a ese Padre celestial que yo no conocía. O sea, yo sabía que tenía un Señor, pero como lejano. Y no a ese Padre amoroso, a ese Padre que me dio el sustento y que nos dio lo del encuentro para poder asistir. Entonces, puedo decir que de 3 años para acá, mi relación con Dios ha cambiado muchísimo, porque ya no lo veía tan lejano y poco a poco Él ha mostrado su amor y su bondad como Padre. Y yo lo he sentido en mi corazón como ese papá, como ese padre, como el acercamiento que puedo tener con mi papá terrenal, como el que tú puedes tener con tu papá, ¿sí? Es una relación de confianza, es una relación de amor, es una relación de corrección también, eh, pero definitivamente el acercamiento y el sentir y percibir su presencia como padre es algo hermoso. Entonces, eso era lo que yo les quería comentar, digamos, las etapas que yo he tenido con en respecto a la relación que he tenido con Dios. Inicialmente fue religiosidad, luego fue como mi Señor y ahora puedo decir que es mi Padre. Conocí al Señor, obviamente a los 16 años yo conocí al Señor y ahí en ese momento a mí me dijeron, tú eres una hija de Dios. Yo, ay, qué chévere, soy una hija de Dios. Pero yo lo tenía aquí, pero nunca viví como una hija de Dios hasta hace poco. Entonces, ustedes van así, pero ese testimonio de Nancy, ¿qué tiene que ver con la pregunta? ¿Cierto? Sí. Bueno, pues vamos a seguir desarrollando la cuestión. Entonces vamos Andrea, ¿tú qué crees que fue lo más valioso que se perdió en el Edén? O sea, ¿qué cosas teníamos en el Edén valiosas? Adán y Eva, ¿qué situación tenían allí en el Edén? Que uno decía, wow, yo quisiera estar ahí por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Bueno, pues básicamente lo tenían todo. Por ejemplo, tenían un buen trabajo. Lo otro es que tenía un lugar hermoso en donde vivir. Tenía una compañera adecuada. Y pues también tenía una relación de cara a cara con Dios. Ok, ¿por qué dices que tenían un trabajo? ¿Qué hacían ellos en el Edén? Pues, por ejemplo, Adán pues colocaba el nombre de los animales, también pues, bueno, con la compañera, no sé, plantando, pues así cuidando los árboles y la creación de Dios y todo eso, yo creo. La pasaban chévere. Sí, sí, tenían... Porque además en el Edén, dice la palabra en Génesis que en el Edén el Señor les dijo que cogieran del fruto que quisieran, menos de un árbol. O sea que el fruto se daba solito, ni siquiera tenían que cegar ni sembrar. Entonces sí tenían un lugar bonito, tenían un trabajo que hacer, una excelente compañía y tenían la relación cara a cara con Dios. Sí. Entonces de todo eso que tú mencionaste y enumeraste, para ti, ¿qué es lo más valioso que se perdió? La comunión, o sea, la relación de cara a cara con Dios, que pues de ahí, ya cuando, o sea, se le conoce como muerte espiritual y ya pues básicamente se separa de Dios y el hombre.
Hubo una separación, un rompimiento de esa relación. Y para ti es lo más valioso que se perdió. No los frutos del trabajo. Bueno, vamos a mirar qué han respondido. Empieza si quieres tú. Claudia Muñoz, buenas noches. El pastor dice, la intimidad con Dios fue lo más valioso que se perdió en el Edén. Ok, sigue porque no ha llegado. Buenas noches, Belkis. Alexandria, buenas noches. La pastora dice, perdimos el contacto directo con Dios y verlo cara a cara. Lili Tatiana dice, la comunión con Dios se fracturó la relación con el Padre, mas el Cordero Jesús la redimió. Amén. Es que no he encontrado. Buenas noches, Francis Pinel. Buenas noches, Marta Lu. John Alex dice, la comunión con Dios y también la vida eterna. Sí, amén. Ya llegué, ya me ubiqué. En el Edén, dice Marta Lu, en el Edén la humanidad perdió la confianza que Dios les había dado, perdió su identidad en Él. Excelente. Amparo Victoria, buenas noches. Freddy Soto dice, lo más valioso que perdió, se me perdió. Ya, lo más valioso que perdió la humanidad fue la confianza de Dios en el hombre. Francia Espinel, perdimos la presencia y relación directa con Dios. Sí. Alexandrea López, lo más valioso que se perdió en el Edén fue poder tener este contacto directo con Dios, poderle escuchar fácilmente. ¿Di tú el último? Dice Lilia Valencia, se perdió la vida eterna y la confianza con Dios. Así es. Sí, yo creo que lo más valioso que perdimos en el Edén fue nuestra relación con el Padre, nuestra relación con Dios, lo que muchos dijeron ahí, tú también, la muerte espiritual es la separación de Dios con el hombre. Entonces, esa relación total se perdió, se rompió totalmente. Entonces, podemos decir que en ese momento Adán y Eva quedaron huérfanos. Sí. Quedaron huérfanos del alma porque pues su creador y su padre, padre. rompió totalmente por el pecado. Entonces, eso fue lo más valioso que se perdió. Ahí vamos entrando en el tema sobre la orfandad. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué significa para ti ser huérfano del alma? ¿Es la ausencia de qué o de quién? ¿Qué significa? ¿Ya lo contaste? ¿O te la repito? Otra vez. ¿Qué significa para ti ser huérfano del alma? ¿Es la ausencia de qué o de quién? Entonces aquí ya voy a entrar yo con mi primer punto. Mi primer punto, para los que están apuntando, acuérdense que hay que apuntar, hay que escribir para que se grabe más un mensaje, sea de la iglesia, sea de donde sea, hay que escribir. René dice. Último comentario. René dice que se perdió la relación con Dios. Así es, Renécillo. Entonces mi primer punto es huérfanos antes de Cristo. Entonces, como hubo ese rompimiento y esa separación entre Dios y Adán y entre el hombre, ¿sí? Entonces, una orfandad allí, una orfandad. ¿Y por qué digo antes de Cristo? Porque pues obviamente en ese momento pues Cristo no había llegado. Dios en su infinita misericordia y para poder tener una nueva relación con el hombre, pues envió a Cristo para que se restaurara esa relación. Pero entonces nosotros en nuestra condición de huérfanos, porque nosotros recibimos esa herencia de Adán, la orfandad, entonces nosotros éramos también huérfanos antes de recibir a Cristo en nuestro corazón. Entonces en Hechos 26, 18b, en la traducción lenguaje actual, nos habla de nuestra condición en Cristo antes de recibirlo.
en nuestro corazón. Dice ahí, ellos caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. En este momento le estaba hablando Jesús a Pablo, a Pablo, que primero fue Saulo y luego Pablo. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios les perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cuáles son las características de un huérfano? Bueno, pues yo creo que es como soledad o también puede ser rebeldía. Sí, puede ser una consecuencia de la orfandad, la rebeldía. Sí. Desorientado, abandonado. Sin guía. Sin sentido de pertenencia, ¿no? Sin sentido. Aquí este versículo de Hechos 26, 18b nos habla sobre eso. Nosotros antes de Cristo, o las personas que no han recibido a Cristo en su corazón, andábamos como ciegos. Lo que tú dices. No teníamos una guía, una orientación, desorientados totalmente porque no teníamos un propósito, no teníamos una misión, sin rumbo, ¿sí? Cuando una persona, un niño, un joven se queda sin su papá, físicamente sin su papá, huérfano, y sin su mamá, pues el niño queda totalmente desorientado porque, pues, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¿Para dónde voy? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces yo creo que todas esas preguntas nos hicimos nosotros en algún momento de nuestras vidas antes de recibir a Cristo. Hay muchos vacíos en nuestro corazón y nada nos llena. Hemos visto también muchas personas que son famosos, ¿sí? Que son figuras públicas y famosos, pero nada ha llenado su corazón. Pueden tener todo el dinero, pueden tener todo el poder, pueden tener toda la fama, pero su corazón está vacío porque no tiene un rumbo, no tiene un propósito, ¿sí? Simplemente no tiene a Cristo en su corazón y es como si tuviera una orfandad. Entonces, dice en ese versículo también que éramos herramientas e instrumentos de Satanás. Uy, esto es duro. O sea, suena muy duro, pero así es, porque nosotros, como estábamos totalmente ciegos, sabíamos que no sabíamos que estábamos pecando. No sabíamos que estábamos siendo como instrumentos de Satanás para hacerle mal a la gente, hacerle mal. La gente puede hacerle mal a la gente a través de su propia lengua, con el chisme, con la murmuración, ¿sí? Sí. Entonces, eso es lo que estábamos siendo herramientas de Satanás. En Efesios 2:1-2 dice, antes ustedes estaban muertos para Dios. Lo que tú hablabas, una muerte espiritual que es una separación de Dios con el hombre en su relación. Pues hacían el mal y vivían en pecado, seguían el mal ejemplo de la gente del mundo. Nosotros ya estamos en contra del mundo. ¿Sabías eso? Sí. Ah, bueno. Y obedecen al poderoso de los aires. Ese poderoso de los aires habla de Satanás. Entonces, un huérfano no tenía identidad o no tiene identidad. Por eso que en el versículo, en la última frase de Hechos 26 dice, así serán parte del santo pueblo de Dios. Un huérfano no se siente parte de nadie porque le falta identidad. Alguno decía, no, es que perdimos identidad. ¿Sí? En el paraíso, en el Edén perdimos identidad. Sí, es verdad. Pero entonces para muchos de nosotros llegó ese glorioso día en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y cayó el velo de nuestros ojos porque ya no podríamos decir que éramos ciegos. Y recibimos a Cristo en nuestro corazón, así como dice Juan 1:12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser, ¿te acuerdas? Hijos de Dios. Entonces, ya no somos huérfanos. En el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ya somos hijos de Dios, ya pertenecemos a la familia de Dios, ya tenemos un Padre. Todo eso lo tenemos súper claro.
Entonces, en ese momento uno deja de ser huérfano y ahora, en el caso de nosotras, somos hijas. Somos coherederos con Cristo. Todo esto está en la palabra de Dios. Tengo una vida eterna. Por ahí mencionaba alguien sobre la vida eterna que se perdió en ese momento. Tengo un sentido de pertenencia porque ya pertenezco a una familia, a la familia de Cristo, a la iglesia de Cristo, a la novia. Tengo un propósito, tengo una visión, tengo una misión, una familia en Cristo y sobre todo un padre. ¿Mm? Amén. Todo lo tengo, pero ¿sabes cuál es el problema? Que ese era el problema mío. Yo todo lo tenía aquí, en mi mente. Yo todo eso me lo sabía de memoria. Y se lo decía a otras personas. Pero yo no lo estaba viviendo. Alguna vez en esas crisis que yo de vez en cuando me daba, ahí llorando en el pecho del pastor, él me decía, mija, es que usted tiene todo aquí, pero no lo ha aterrizado acá. En el corazón. Sí, y era verdad. Todo lo tenía yo aquí. Dice, cuando usted lo aterriza en su corazón, su vida va a cambiar. Y es verdad. Cambió. Definitivamente cambió. Entonces, la pregunta, digamos, interior en este momento no tiene nada que ver con lo que acabamos de preguntar. Pero sí es algo que me gustaría que ustedes interiorizaran, ¿estoy viviendo como hijo o estoy viviendo como huérfano? A pesar de que en mi cabeza sé que soy una hija de Dios. Con una mentalidad de huérfano. Por eso es que es tan importante que dice la palabra que tenemos que transformar nuestro pensamiento, nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Estoy viviendo con un título o verdaderamente estoy viviendo como una hija de Dios? Entonces, alguna vez yo le escuchaba a un pastor hace poco que decía, la distancia más grande que hay en nuestro cuerpo es la que hay de aquí a acá. Uno piensa así, no, la que hay aquí a la punta del pie. No. La que hay de aquí a acá. Porque a veces aterrizar lo que tenemos aquí, aterrizarlo acá es complicado y es difícil. Pero la única manera de aterrizarlo es a través de la intimidad y a través de la palabra de Dios y transformar nuestro pensamiento, nuestra mente. Dejarnos transformar a través del Espíritu Santo. Entonces, Andrea, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta? Bueno, pues el término huérfano pues quiere decir abandono de los padres. Entonces, es como, bueno, obviamente es la ausencia de los padres, ausencia de amor. También presenta, pues lo que decía antes, presenta soledad, presenta, bueno, algunos depresión, otros rebeldía, también desorientados, y pues como no hay nadie que, bueno, no están sin protección, o sea, desprotegidos. Y pues también, la verdad, pues creo que ellos también toman la decisión como correcta porque pues no hay nadie quien los guíe. Entonces pues ellos toman su propia decisión y de que es pues cada quien su voluntad de ellos. Su propio conocimiento, su propia sabiduría, que creen que lo que hacen está bien hecho. Y muy interesante lo que tú dices, porque hablas de desprotección, hablas muchas veces en esa orfandad se presenta así la rebeldía, también se presenta la depresión, porque la gente entra en una conmiseración precisamente por la falta de identidad y ese sentido de pertenencia. Muy bien. Entonces, bueno, Estelita dice, es cuando no tenemos a Dios en nuestra vida. El pastor dice, huérfano del alma significa que carecemos de la guía que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu y eso hace que lo que se perdió en el Edén se vuelva cada vez algo más doloroso y perjudicial. Correcto. ¿Sigues? Marta Lu dice,
es ser huérfano de la filiación divina que teníamos con el Padre, esa ausencia de la paternidad de Dios. Buenas noches, Edwin Cuervo. René dice, es la pérdida de la voluntad para vencer el pecado, es la ausencia del Padre. Ok. Alexandria dice, ser huérfano del alma puede ser la ausencia del Espíritu Santo. Marta lo dice que se oye muy bajito. Ay, Dios mío. ¿Qué hago con mi voz que no se escucha? Bueno, dale tú. Lili Tatiana dice, para mí es la ausencia del Espíritu Santo, de una dirección, fue la pérdida de la gracia que teníamos por parte del Padre. Luis Hernando, buenas noches. Laurita Flores. ¿Leo, Francis? Sí. Francis Finel dice, para mí es no tener la presencia del Espíritu Santo, por tanto nos sentimos vacíos, tristes, abandonados, es sentir que el Padre está lejos de mí. Buenas noches, Eliansi, y buenas noches, Mayra. Buenas noches a todos, bienvenidas. Luz Parra también. Bueno, sí, efectivamente ser huérfano del alma es todas esas características que acaban de mencionar, que tú también mencionaste, pero saben que vamos con nuestro segundo punto. El segundo punto dice, huérfano siendo hijo. Entonces lo que hablábamos, en mi caso, yo tenía claro que yo era una hija de Dios y yo lo recitaba. Es más, a mí una vez me regalaron un listado así grandote en un pergamino que decía ¿quién soy yo? Y entonces ahí dice todo que yo soy real sacerdote, redimida, justificada, santificada y todos los versículos de base. Y yo, ay, tan bonito, súper chévere y todo, me encantaba eso leerlo. Pero yo lo tenía en la teoría, no lo tenía en mi corazón. Entonces yo, Nancy, me considero que yo viví y haciendo este estudio sobre la orfandad, considero que a veces pienso y actúo como huérfana, aún sabiendo que soy hija y aún que mi relación con el padre ha mejorado muchísimo. Entonces, vamos a ver unas características con Andrea. Quiero que ustedes presten muchísima atención de la orfandad de corazón. Es cuando no se tiene una verdadera convicción de quién soy yo en el corazón, ¿sí? Entonces, por la falta de la transformación de mi mente y de mi corazón. Por eso es tan importante, y el pastor hubo un año que habló muchísimo sobre la transformación. Creo que eso fue en el 2018, que habló sobre la transformación, que es importante ser transformados en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos crecer y para que podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Entonces vamos a ver los paralelos entre un huérfano y un hijo. Entonces, el huérfano cree que es alguien por lo que tiene y lo que hace. Un hijo. El hijo simplemente es como su padre, a imagen y semejanza de él. El huérfano tiene que defenderse y cuidarse, que era lo que tú hablabas de la protección. Sí. O sea, él mismo se tiene que cuidar y él se tiene que defender. El hijo sabe que es cuidado, confía en la protección y la defensa de su padre. El huérfano se cree dueño de lo que logró, de todo lo que él hace y pudo levantar con su propia sabiduría, cree que él es el dueño de eso. ¿Qué es el hijo? El hijo solo sabe que es administrador de lo que Dios le ha dado, es administrador de los negocios de su padre. Ok, ahí está hablando no solamente de lo material, sino también de lo espiritual, de los dones, de los talentos. El huérfano no sabe a dónde va o se guía por su propia sabiduría y conocimiento, lo que tú hablabas. El hijo se deja guiar. El hijo se deja guiar. Simplemente se deja guiar ¿por quién? Por Dios. Y el Espíritu Santo, que era lo que hablaban ahorita unas personas sobre
que la orfandad es no tener el Espíritu Santo, inclusive el pastor también lo mencionó. El huérfano vive en la búsqueda de ser amado. El hijo busca a quien amar. Eso es una gran diferencia, porque siempre obviamente uno quiere ser aceptado y amado, pero si uno tiene claro que tiene el amor del Padre, simplemente ese amor del que yo estoy llena, de ese amor quiero dar y transmitir a otros. El huérfano compite, el hijo se complementa con otros hermanos. Wow, esto sí pega duro, porque a veces sí es bueno, pues a veces ser competitivos, pero en las cosas de Dios lo que tenemos que buscar es complementarnos, no competir a quién lo hace mejor, quién predica mejor, quién hace en casa mejor. No, todos nos complementamos porque cada uno tiene su estilo, cada uno el Espíritu Santo le muestra las cosas de diferente manera y lo expresa de diferente manera y todos edifican. El huérfano tiene un profundo deseo de justicia propia. El hijo confía en la justicia de Dios. A veces cuando uno está resentido y con toda la rabia y con todo el rencor porque es que aquel me la hizo y entonces me la va a pagar y de alguna manera pues voy a hacerlo caer y lo voy a hacer quedar mal o bueno, lo que sea. O sea, empieza uno a planear cómo hacer la justicia. Y resulta que nosotros tenemos un Dios que nos hace justicia. Nos tenemos que quedar quietos. Él actúa. El huérfano solo piensa en sí mismo. El hijo piensa en cómo servir a los demás. El huérfano piensa en sí mismo. O sea, es una persona en cierta manera ególatra, orgullosa, y el hijo lo que piensa es cómo servir a los demás, cómo ayudar a los demás. Esas son las diferencias. Y les cuento que yo leyendo esto y analizando esto, yo vergonzosamente puedo decir que a veces me comporto como una huérfana. Actúo y pienso, así ahorita como las luces de Navidad, intermitente, hija, huérfana, hija, huérfana. Entonces, esto a mí personalmente me ministró mucho, porque aún, o sea, como que me miré en el espejo sobre estas características y eso que coloqué solamente algunas, yo pienso que me falta. ¿Tú qué dices? Sí, a mí ¿Cómo también. te ves? Sí, yo también me he identificado como una huérfana y pues más bien tengo que ser hija de... ¿Una huérfana intermitente o una huérfana huérfana? Intermitente. Sí. Bueno, cada vez que vean las luces de Navidad intermitentes, acuérdense, hija huérfana, no. Tenemos que quitar esa intermitencia. Somos hijos y tenemos que pensar como hijos, y ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente punto, por qué y para qué. A veces somos huérfanos siendo hijos, no porque Dios lo quiera así. Dios no quiere que sea así, sino porque nuestra mente no ha sido transformada. De pronto estamos en ese proceso. Y en Juan 14:18 dice, Jesús les dijo a sus discípulos, nueva traducción viviente, no los abandonaré como a huérfanos. Dios no quiere que estemos como huérfanos. Esa no es la condición natural que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que seamos hijos y que actuemos como hijos. Tú no puedes actuar como la hija del vecino, porque no hay la confianza y pues ni siquiera lo conocemos, ¿no? Sí. Pero sí tú puedes ser libremente, acercarte a tu papá, Héctor, ¿sí? Conversar con él, chancearse con él, jugar con él, llorar con él, reír con él, pelear con él, reclamarle. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos acerquemos a ese Padre maravilloso que todos los días está allí esperándonos a recibirnos, todos los días. Por ahí escuchaba un mensaje que decía, a Dios no le importa si pasaste un mal día y que vengas a contarle
que pasaste ese mal día. Para Él es preferible que vengas a la presencia de Dios, del Padre, a contarle, vea, ¿sabe que me pasó esto? Y que nunca llegue, que nunca llegue. Sí. ¿Sí? O sea, es preferible llegarle al Señor con de pronto llorando y que mire que me pasó esto, Dios mío, pero ¿por qué? Que nunca llegar a buscarlo. ¿Sí? Vamos con la tercera pregunta y última. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo lo ves? Yo les contaba, yo veía a Dios como el Señor, muchos años allá lejos y yo aquí, ¿sí? Como una barrera. Y yo así lo veía y así yo creía, aunque en mi mente creía que era la hija, pero yo no actuaba como la hija. Yo actuaba como una sierva, aunque pues también somos siervos, pero nosotros nos debemos complementar esa relación de Señor y siervo, pero Dios quiere esa relación de padre e hijo también, ¿sí? Que nos acerquemos con confianza. Entonces la pregunta es, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Es un Dios bombero? Andrea me preguntó, ¿y eso Dios bombero qué es eso? Dios bombero es el mal llamado bombero, con todo el respeto que el Señor se merece, pero es cuando nosotros lo buscamos para que apague nuestros incendios. Así de fácil y así de sencillo. Estoy mal, estoy grave económicamente, salud, etcétera, etcétera, dificultades. Señor, Señor, y así clamamos, ayunamos, doblamos rodilla, de todo hacemos. Y ya el Señor nos da la victoria. Y una vez ya teniendo la victoria y la bendición, Señor, no tengo tiempo. Y algunos, si te veo, no me acuerdo. Entonces, ese es el Dios bombero. O lo vemos como ese Dios Padre. O sea, ya viendo y poniéndoles como ejemplo yo misma de que lo veía como el Señor allá lejano y hasta hace poco lo veía como Padre. Tal vez nunca lo tomé como Dios bombero, o bueno, sí, de pronto al principio de mi relación con Dios, sí. Señor, que necesito pasar el año, que necesito pasar la materia, que necesito pasar la universidad, que necesito... Ay, sí, lo buscaba. Y después se me olvidaba. Vamos con el tercer punto, mientras ustedes responden. Y el tercer punto dice, como vea a Dios, así será mi relación con Él. ¿Sí? Si tú ves a tu papá, Héctor, como una persona tosca y gruñona y que, mejor dicho, si se le arrima, pues, y cuidadito le dice mu porque se explota, tu relación con tu papá, pues, va a ser así. O si en tu corazón hay temor de acercarte a tu papá porque de pronto se enoja, porque de pronto si tú le preguntas algo, le pides algo y se va a molestar, entonces tú como que mejor no te acercas, ¿no? No es que sea así, no es así, la relación con Dios no es así, sino es un ejemplo de cómo es que yo me acerco, así como yo tengo mi relación con el Padre, así como yo veo a mi Padre Celestial, así es mi relación con Él. Mi relación con mi Padre Celestial antes de hace 3 años era lejana totalmente. Yo no me acercaba como Padre, sino como Señor. Hay una frase que me gustó mucho y pues si ustedes quieren apuntarla, como yo veo a Dios define mi relación con Él y lo que creo de mí misma. Repito, como yo veo a Dios define mi relación con Él y lo que creo de mí misma. Esto es una frase cortica, pero que como que hay que masticarla para entenderla. Hablaba yo del pliego ese que me regalaron a mí de quién soy yo y creo que por ahí lo tengo guardado todavía. Pero yo pienso que el quién soy yo lo encuentro más en el corazón del Padre que en mi propio corazón. Porque si yo busco mi propio corazón, de pronto allí no voy a encontrar, voy a encontrar mi respuesta acá, pero no la voy a encontrar acá. En cambio, si yo voy al corazón del Padre,
Dios tiene clarísimo quién soy yo. Él sí lo tiene claro. Por eso es que tengo que buscar la presencia de Dios y la intimidad con Dios, para tener yo claro, y la palabra, la Biblia, ¿sí? Pero si yo quiero ser transformada en mi mente, tengo que acudir a la palabra. A veces nosotros como hijos no acudimos a la palabra, sino a nuestra propia prudencia, a nuestro propio conocimiento, a nuestra propia sabiduría. Si a mí de pronto alguna vez me preguntan, ¿y tú quién eres? Yo soy la mamá de Andrea. Yo soy la esposa de Héctor. No, esos son nuestros roles y nuestras posiciones. Puedo decir que soy una profesional o que hago tal oficio, pero eso no me define. Lo que hay en el corazón del Padre y en la palabra es lo que me define. Y eso es lo que yo tengo que entender. Eso es lo que yo debo entender. ¿Quién soy yo? Y aterrizarlo sobre todo en el corazón. Por eso es tan importante la intimidad con Dios. Por eso es tan importante llevar mis pensamientos, como dice la palabra, cautivos a la obediencia de Dios. Por eso es importante renovar nuestro entendimiento, porque eso lo dice la palabra. Y si lo dice la palabra es porque lo tenemos que hacer y porque es importante hacerlo. Muchas veces no lo hacemos. En el Salmo 139, del 1 al 10, o sea, todo el Salmo es precioso, pero del 1 al 10 no se los voy a leer porque no tenemos el tiempo, pero voy a extraer ciertas cosas que nos demuestran el Padre Celestial que tenemos. Él sabe todo de mí. Yo se los pido, léanlo. Conoce cada uno de mis pensamientos. Sabe por dónde voy, dónde me siento, dónde me acuesto, dónde me levanto. Sabe lo que voy a decir antes de que salga una sola letra de mi boca. Está a mi alrededor, está delante mío, está detrás mío. Yo te pregunto, Andrea, ¿tu papá terrenal tiene estos atributos? O sea, no es que sea un mal padre, pero yo no creo que tu papá, Héctor, esté toda la noche mirando hasta cómo respiras tú. Dios sí. Tu Padre Celestial. Omnipresente, sí. Omnisciente. Omnipresente, omnisciente, inmutable. El mismo Dios que creó a Adán y Eva y le dio un lugar y un trabajo y una relación cara a cara, es el mismo Dios ahora. Es el mismo. Es inmutable. Entonces, fíjense la calidad de padre que tenemos. De pronto, muchos de los que nos están escuchando no tuvieron un padre terrenal que viera de ellos. De pronto los abandonó, de pronto se murió, de pronto ni lo conocieron. Pero Dios, el Padre Celestial, quiere entablar esa relación con cada uno de ustedes. De pronto ustedes no saben qué es tener una relación con un Padre terrenal, pero podemos empezar a tener esa relación a través del Padre Celestial. Que todo esto que acabo de mencionar, tus pensamientos, todo, absolutamente todo lo conoce, hasta cuando se cae un cabello de tu cabeza, dice la palabra. Él reconoce eso de ti. Entonces, ¿qué padre? O sea, es un padre que no se compara con ningún otro padre, por más bueno que sea, porque dice la palabra, ustedes que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cómo no seré yo el padre? Que soy bueno, que él sí es bueno y sabe dar cosas bellas. El versículo 6 del 130 me dice, lo que tú sabes de mí es demasiado profundo, va más allá de lo que yo puedo entender. Definitivamente esto es verdad. O sea, el amor del Padre va más allá de lo que nuestra cabeza puede entender. Me toma de su mano y me guía. O sea, ¿cómo no enamorarse de un padre así? Es el Padre soñado. Es el Padre que siempre está contigo, que está a tu lado, detrás, delante, hasta tu respirar lo sabe. Siempre está contigo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aterrizar y comprender y entender, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, de la clase
y la calidad y el amor del Padre por nosotros, que todo el tiempo está, hasta sabe que cuántas veces respiramos. En conclusión, ya para terminar, el llamado para cada uno de nosotros, para ustedes, iglesia, que nos están escuchando, es que empecemos a entablar esa relación con el Padre desde ya. Empecemos a buscarle como Padre. Yo tardé muchos años en entender quién era ese Padre. Muchos años de cristiana y de sentirme huérfana, la verdad. Pero no porque Dios lo quisiera, sino porque yo no lo entendía. No lo aterricé nunca en mi corazón, hasta hace poco. Y mi invitación es para que ustedes empiecen a proponerse en esa relación con el Padre, para que no seamos, ni nos sintamos, ni actuemos como huérfanos, con las características que acabamos de mencionar, ¿sí? Vivamos el día a día como hijos. Y no se trata de, como dice el pastor, hagamos fuerza para ser hijos. No, eso no es de hacer fuerza. Eso es de entablar una relación, de entablar una intimidad con Dios, de buscarle a través de la palabra, de buscarle todos los días. No el Dios bombero. Miremos las respuestas, Andrea. Yo respondo. Ah, sí, responde tú primero mientras yo busco aquí. Bueno, pues yo lo veo como un Dios Padre. Bueno, por lo general, porque pues me ha pasado hace como 3 semanas, así hace como 3 o 2 semanas, pues no hacía el devocional. Perdón, Laura. A las orejas. Entonces, pues sí, no tenía el tiempo, no tenía el tiempo de hacer el devocional porque ya tenía exámenes, ya tenía trabajos largos y duros y pues no tenía el tiempo, entonces ya para finalizar bien el año. Pero pues también me sentí un poco triste porque, o sea, a la vez no hacía el devocional, pero le oraba a Dios que me fuera bien, que en los exámenes y en los trabajos. Entonces, pues ya cuando ya entré a vacaciones, pues ya ahí empecé a hacer devocional, pero no es la idea es sacar el tiempo exacto para estar con Dios, por no sé, por lo menos media hora, 1 hora, sí, pero por lo general, pues como un padre. Como un padre. Sí, es cuestión como de organizarse, porque Sí. eso que tú acabas de decir, honestamente, creo que todos hemos acabado esa disculpa, es que no tengo tiempo porque tengo que trabajar, que tengo que estar, las excusas, ¿sí? Pero son excusas. Entonces dice Janet Pineda, lo veo como mi padre. Luz Estela Castillo, Estelita dice, actualmente tengo una relación muy cercana con mi Padre Celestial, pues tuve ausencia de mi Padre terrenal, pero Dios siempre me ha tenido de su mano. Amén. Estelita, qué bueno que empieces esa relación desde ya con tu Padre. Marta Lu, mi relación con Dios es muy cercana, de intimidad con mi Padre. Sí, pastor, la damos rápido porque el pastor dice, mi relación con Dios es de padre a hijo y de hijo a padre. No busco la prebenda de un jefe al que le cumplo o la de un extraño que agradece un favor. Vivo, pienso y actúo como hijo de Dios y heredero del reino. Eso era lo que me pasaba a mí, como una prebenda. René dice, mi relación con Dios no es tan estrecha. Es un padre aunque por momentos no lo siento así. Amén. La idea y la invitación es que empieces a trabajar con el Señor, a tener esa relación de padre. Paulita, buenas noches. Francis Pinel, mi relación con Dios es muy íntima. Sé que siempre está ahí esperando que lo busquen, lo que le agrada y lo que no le agrada. Siempre cuento con Él. Siento y confieso que su presencia siempre está conmigo. Lo veo como mi hacedor, mi proveedor, mi roca fuerte, mi fortaleza. Amén. Termina. Y
Paola dice, muchísimas gracias por la palabra, chicas. Fue un refrigerio para mí. Dios las bendiga. Amén, Amén. Paulita. Quiero cerrar con esto. El domingo el servicio para mí fue súper ministrador. Fue también como sacudón y conectaba, digamos, en cierta manera con esto, y eso es lo que quiero ahorita enlazar. Un hijo de Dios con su identidad clara es un cristiano, como hablaba el pastor, un verdadero cristiano, un cristiano genuino, un cristiano con convicción, que está convencido que debe estar en santidad y debe estar en intimidad. El pastor nos hablaba sobre la importancia de esa intimidad y de influenciar a otros, ¿sí? Porque si yo me pongo rebelde como el huérfano, egoísta, orgulloso, o sea, ¿qué buena influencia puedo ser para los demás? Ninguna. Entonces, nuestro reto y el reto que nos ponía el pastor el domingo era, o sea, busquen esa presencia de Dios y sean influencia en el lugar que Dios les ha puesto. Una iglesia con identidad puede producir cambios. Salud, salud, salud. Una iglesia con identidad puede producir cambios, de los cambios que hablaba el pastor, cambio social, cambio político, ¿sí? Un avivamiento, pero tenemos que tener claro quiénes somos y vivir de esa manera como hijos. Una iglesia con identidad hace temblar el infierno. Hace temblar el infierno. O sea, ustedes se imaginan una iglesia poderosa teniendo la conciencia y viviendo como hijos. El infierno tiembla. Entonces, pero todo esto es maravilloso, pero todo comienza por mí. Comienza en mi relación con mi Padre. Aquellos que tienen esa relación con el Padre Celestial, como yo la tenía, como estrecha, pero como que sí, como que no. Los invito a que en intimidad busquen esa presencia del Padre, ese amor. Lean el Salmo 131, 39, sí. Desmenúcenlo y entiéndanlo y aterrícenlo en su corazón. Pídanle al Espíritu Santo que tengan esa convicción de quién es ese Padre para ustedes. Y eso es todo. ¿Qué hora es? Sí. ¿Cómo te pareció? No, muy chévere. Ya pues entendí como mucho más la diferencia de huérfano y hijo. Sí. Y de pronto muchos de nosotros no lo teníamos claro, sobre todo la orfandad de nosotros como hijos. Ya no tenemos que vivir más en esa orfandad. Empecemos a trabajar con el Señor y el Espíritu Santo a vivir esa relación como hijo. Amén. Amén. Entonces vamos a orar. Quiero que oremos, pues primeramente por esto, por este tema. Tengo aquí en mis apuntes orar por el hermano de Martica, Javier, y quiero que nos unamos, iglesia, no solamente ahorita, sino digamos en el transcurso de esta semana, oración por los damnificados de San Andrés. La destrucción ha sido terrible, y eso que todavía no se ha publicado exactamente todos los estragos, solamente lo que publican las noticias. Lo que vendrá. Pero viene un tiempo muy, muy duro, como dice mi papá, tiene un tiempo muy duro para San Andrés y su población. Amo San Andrés, preciosa isla, y tenemos que orar por estas personas para que Dios les levante y les fortalezca. Sé que allí hay cristianos también. Oremos por nuestros hermanos también. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor. Y sé que primeramente para mí ministraste mi corazón, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que escucharon este mensaje, porque eran las personas que tenían que escuchar este mensaje, Señor. Yo te pido que seas tú bendiciendo sus corazones. Te pido, Señor, para que todo lo que tienen en su mente y en su corazón, sobre todo en su mente, Señor,
claro de que son hijos de Dios, busquen, Señor, en tu corazón quiénes son en realidad, porque tú lo tienes clarísimo, Señor, y se ha revelado en sus corazones, Señor. Entrégales esa revelación, Señor, de que no son huérfanos, de que son hijos, somos hijos tuyos, Señor, y que tú nos amas con ese amor entrañable, a pesar de nuestras fallas, Señor. Tú nos amas y nos acompañas, Señor, ahí en las buenas y en las malas, como un buen Padre, Señor. Te damos gracias por tu infinita misericordia y por tu gran amor, Señor, porque tienes muchísima paciencia con nosotros, Señor, porque nosotros te fallamos, reconocemos que te fallamos, Señor, como hijos, y nos comportamos como huérfanos, y te pedimos perdón por ello, Señor, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz no debe ser en vano, Señor, porque esa sangre restauró mi relación contigo, Señor. Gracias te damos por ello, y gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Y ayúdanos a tener y empezar, los que no hemos empezado, los que no han empezado esa relación de padre a hijo, Señor, que empecemos esa relación, Señor, de padre a hijo, Señor, así como tú empezaste conmigo, y soy feliz de poder tener esa relación contigo, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Te pedimos, Señor, por el hermano de Martica, por Javier, Señor, que esta palabra también sea revelada en su corazón, Señor, en este momento, donde quiera que esté, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, de que tú moriste en la cruz por él, y que él lo entienda, Señor, en su corazón, Padre amado. Te ruego por su vida, por su sanidad física y por su sanidad emocional, Señor, y por la restauración espiritual de esa relación que él necesita contigo, Señor, como Padre. Gracias, Señor, te doy por su vida. Y te rogamos, Señor, por todas las personas damnificadas de San Andrés, Señor. Ten misericordia, Señor, de todas estas personas, Señor. Allí en esa isla yo sé que hay personas, hay hermanos nuestros en Cristo, Señor. Hay una iglesia allí, Señor, que es tu iglesia. Ten misericordia, Señor. Levántalos con poder, Señor. Y que este sea el momento, Señor, a pesar de su necesidad, a pesar de su escasez, Señor, que este es el momento, Señor, de evangelizar y de ver tu gloria sobre sus vidas, Señor, sobre sus economías, sobre sus necesidades más primarias, Señor. Ayúdales y bendíceles, Señor, y levanta, Señor, esta isla, Señor. Glorifícate en sus vidas. Levanta, Señor, a todos estos isleños, Señor, que vean, Señor, y volteen sus ojos a ti, Señor, que vean en ti esa salvación, esa redención, Señor, esa restauración y esa restitución, Señor, en sus vidas, primeramente en su interior y en su corazón, y también en sus necesidades primarias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayuda, Señor, que nosotros como iglesia también, Señor, sintamos ese dolor y miremos, Señor, de qué manera podemos, Señor, movilizarnos para llevar ayuda, Señor, allí a esta región tan preciada y amada por muchos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bueno, anuncios. Bueno, mañana tenemos servicio a las 8:30, no se lo pierdan, servicio. El viernes pues tenemos nuestros grupos de influencia. Por favor, los que nos están conectando, conéctense, se están perdiendo de temas muy lindos, muy chéveres, para la edificación de sus vidas, de sus familias. Y bueno, creo que no son más los anuncios, y si son más ya se me perdieron, se me olvidaron. Ya tenemos que cortar. Iglesia, muchas gracias por conectarse. Dios los bendiga y les llene de su amor, y que tengan una feliz noche. Despídete. Que tengan una buena noche, iglesia. Bendiciones. Chao. Chao.